carta, segundo libro a los Corintios. Y el domingo pasado hablamos sobre algo muy especial que espero que los haya animado, tanto los que estamos aquí como los que están a través de internet, que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que Dios vive dentro de nosotros, dentro de este cuerpo, a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y tenemos el Consolador, el mejor Consolador dentro de nosotros, el que nos guía, porque Él inspiró las Escrituras, nos guía a toda verdad, conforme a la palabra de Dios, el que nos da fuerzas, el que nos ayuda aún en nuestras debilidades, porque a veces en nuestras oraciones no sabemos cómo debemos pedir como conviene, pero Él nos intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo obra poderosamente hoy en día en nuestras vidas, y Él sigue estando dentro de todo creyente, así que nos alegramos muchísimo con eso. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 7 del segundo libro a los Corintios. Vimos el versículo 1 nada más la semana pasada, incluido en este pasaje. Y el apóstol Pablo, en contexto, ya les había escrito una carta, o llamado libro, que es el primero de los Corintios, a esta iglesia que estaba en esa ciudad de Grecia, en el sur de Grecia, llamada Corinto. Pero esa primera carta fue un poco fuerte de parte del apóstol Pablo, fue correctiva, diga correctiva. ¿A cuánto les gusta la corrección y la disciplina? A ver, levante su mano. No a muchos. Aunque en el presente parece ser causa de tristeza, pero eso produce en nosotros cambios y nos bendice. Así que la Biblia habla de la disciplina y la corrección, y en la iglesia debe haber disciplina y corrección. Nada más que a muchos, en cuanto se les corrige o disciplina poquito, se van muy fácilmente porque dicen: aquí no hay amor. Pero el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Si tú dejas a tus hijos hacer lo que quieran, estás demostrando que no los amas, aunque verbalmente lo digas. Pero Dios, como Padre de nosotros, nos disciplina. Y yo le digo: Señor, disciplina a todos mis hermanos. Porque a mí me disciplina seguido, no creas que no. Así que es parte de la vida, si no tendríamos un salvajismo peor de lo que hay hoy en día. ¿Sabes por qué llegamos a este punto en la sociedad? Falta de disciplina de los padres hacia los hijos, y de corrección y de enseñanza, etcétera. Pero bueno, la carta de Pablo fue fuerte, fue correctiva, fue dura, y amaba a los hermanos de Corinto, entrañablemente los amaba. Pues él les había compartido y él había estado ahí en el inicio y formación de esa iglesia. Él amaba a los hermanos de Corinto. Pero si tú recuerdas, muy rápido, en el capítulo 5 de la primera carta, les dio una llamada fuerte por ser condescendientes, por permitir que el pecado estuviera ahí dentro de la iglesia, sabiéndolo y no decir nada. Obviamente los
encargados, los líderes eran los principales responsables, pero todos los demás hermanos también. Y hay un caso ahí de una persona, varón, que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. No era su mamá, pero era esposa de su padre. Diga, qué terrible. ¿En una iglesia? Sí. Y Pablo les dijo, no está bien lo que están haciendo. Y les dio un jalón de orejas fuerte. Y después en el capítulo 12, 13 y 14 había un desorden con los dones espirituales y había mucho desorden en la iglesia, y les llama la atención otra vez y les dice, todo debe hacerse decentemente y en orden. ¿A cuánto les cuesta trabajo el orden? Cuesta trabajo. Y Dios es un Dios de orden. ¿Cómo creó el universo? En perfecta armonía y orden, hermanos. Si tú viste las últimas fotos del famoso telescopio que mandaron hace poco al espacio, pues a mí me da gusto porque digo, qué Dios tan maravilloso tenemos, porque ha hecho cosas hermosas en el universo. Por eso el salmista decía, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, Salmo 8, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y termina diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Así que vean esas fotos y maravíllense del Dios que tenemos, no de lo creado. Lo creado nos deja ver lo maravilloso que es el Dios que tenemos. Y entonces Él creó todo con orden, toda la demás creación. A nosotros nos hizo perfectos en un orden perfecto. Cada miembro del cuerpo lo puso en el lugar debido, preciso. Yo les he dicho, ¿qué tal si el ojo lo tuvieras aquí abajo del brazo? Imagínate cómo le harías para ver. O sea, no, Dios es sabio y tiene un orden, pero también disciplina a los que aman a sus hijos, a su pueblo. Yo le digo, prefiero que me disciplines a que piense yo que estoy bien y estar en contra tuya, estar ofendiéndote. Y a veces, dando mi testimonio personal, mi papá a mí me pegó mucho, a veces sin sabiduría. ¿Cuántos saben que la Biblia es muy clara, que no exasperemos a ir a nuestros hijos, que seamos sabios al disciplinarlos? No que detengamos la disciplina, sino que seamos sabios. Pero yo llego a decir, si así era como era, imagínate si no me ha disciplinado, no estaría aquí probablemente vivo. Entonces es necesaria la disciplina. Y Pablo disciplinó a la iglesia en su primera carta. Les trató con amor, pero con mano fuerte. Y la segunda carta, llegamos aquí a un punto donde él estaba un poco ansioso por cómo iban a reaccionar los hermanos de Corinto. Y yo me identifico a veces que con algunos hermanos he tenido que hablar por alguna situación, pues sí me quedo orando y diciéndole, Señor, que lo tome por el lado correcto, o sea, es por su bien, no es por hacer sentir mal a nadie, debe ser para la edificación de los hermanos. Pero Pablo estaba ansioso porque no tenía todavía noticias sobre la reacción de los hermanos de Corinto. Pero aquí trata este tema
Y hoy le he titulado a esta parte, el gozo de Pablo por el arrepentimiento de los corintios. Y versículo 2 de segunda carta a los corintios dice, admítanos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Cuántos dicen? Esa es la actitud de un siervo de Dios. Ahora, todo pastor o todo líder en una iglesia debe decir esto: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pero no solo los líderes o los que servimos, diga todo cristiano, porque es parte del testimonio cristiano. Imagínate que tu vecino diga, no, pues es que mi vecino es cristiano, pero me ha dicho hasta de qué me voy a morir, me ha agraviado. Cuando es sin causa, pues no te preocupes, la Biblia también considera eso. Pero cuando es verdad, no deja dormir, pone la música a todo volumen todos los fines de semana y pone a la banda machos. No, imagínate nada más. No, el apóstol Pablo, fíjate, no había dañado a nadie. Todo lo que hacía era para bendición. ¿Jesús dañó a alguien? Miren, tenemos que a veces usar los dichos mexicanos. La verdad no peca, pero incomoda. Decir la verdad no es agraviar a nadie, no es dañar a nadie. Pero muchos se incomodan ante la verdad. Y bueno, Pablo dice, yo a nadie he dañado. No me he aprovechado de nadie en lo económico. Y eso es una parte importante. Jesús trató ese tema, la Biblia trata ese tema, de que hay muchos que usan el nombre de Dios o el nombre de Jesús, ¿para qué? Para sacar provecho económico. Pablo dijo, nosotros no somos de los que medran con el evangelio, o sea, hacen negocio con el evangelio, ni con los milagros, ni con los congresos, ni con... No hacemos negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia hay que cuidarla porque es de Cristo, no es de nadie más. Y Pablo decía, se los digo. Ahora, si lo hubiera hecho, ¿le habrían contestado, a mí sí me transaste? Pues claro, porque la gente tiene esa libertad. Y yo le digo, Señor, yo quiero mantenerme en esto. Que a nadie he dañado, de nadie me he aprovechado en lo económico, en cualquier otra cosa. Agraviado es tratar a alguien de forma injusta también. Y buscamos en la ayuda del Señor, guiados por el Espíritu Santo, no ser injustos, aunque humanamente a veces podemos fallar, pero en lo general debemos buscar no ser injustos. Papás no sean injustos, maridos no sean injustos, hijos no sean injustos con sus papás también. ¿Cuántos saben que los hijos también a veces pueden ser injustos? Como que no, pero sí son. Ahora, Pablo no había hecho nunca a nadie caer en pecado. Eso es agraviar a alguien, engañarlo y llevarlo a tomar acciones que lo hagan caer en pecado. Así que Pablo no podía ser acusado de esto. El Señor Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 6 dijo,
cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dijo, ay de los tropiezos, porque es necesario que vengan. Porque en los tropiezos somos probados muchas veces. Dice, pero ay de aquel hombre por quien el tropiezo viene. Ay, que el Señor nos ayude, hermanos, porque ¿qué podríamos hacer con nuestra actitud, nuestro testimonio como cristianos? Si no es el correcto, ser tropiezo para alguien que pudiera convertirse al Señor. Y es algo muy especial. Por eso Jesús dijo, mira, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué haz? Córtala. Mejor te es entrar en el cielo con una sola mano, manco, que con dos manos entrar en el infierno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera. Mejor te es entrar tuerto, porque allá no va a haber tuertos ni mancos en el cielo. ¿Sabían eso? Aunque hay alguien que se le haya lastimado un ojo y no lo tenga, o un brazo, o una pierna, o lo que sea, en el cielo ya no habrá esas situaciones. Pero dice, mejor es entrar allá que con dos ojos ser echado en el infierno. Ahora, está hablando de una actitud del corazón. Porque, bueno, si te cortan una mano, todavía puedes hacer algo con la otra, ¿no? Robar o golpear. Si te sacan un ojo, todavía con el otro puedes andar viendo ahí cosas que no. No, está hablando de una actitud de nuestro corazón para no hacer caer a otros. Y luego dice Pablo, a nadie hemos corrompido doctrinalmente, está hablando de conforme a la palabra, que hayamos hecho que se desviaran, en lugar de seguir a Cristo, sigan al líder o a un pastor o a un... No, la palabra siempre nos lleva a que debemos centrarnos en una persona que es nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y no hemos corrompido, tratamos en lo más posible no corromper la palabra de Dios, mucho menos la moral de las personas, como hoy en día en Europa, en Occidente, en los países más avanzados, hay iglesias que se dicen iglesias donde el pastor está casado con otro hombre, o así, o aprueban todas esas cosas perversas hoy en día. Y bueno, lo que hablamos también es importante. Pablo dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso debemos hablar lo que sea de edificación. Pero también podemos reírnos y tener pláticas divertidas, sí, pero sin corromper a nadie. No hacemos chistes de doble sentido, no andamos ahí albureando ni haciendo cosas que no, a nadie hemos corrompido. ¿Cuántos dicen amén? Pablo está hablando de él, pero aplica a cada uno de nosotros, hermanos. Versículo 3 dice, no lo digo para condenarles, o sea, no les digo, ustedes sí lo hacen, yo no, pero ustedes sí. No, dice, pues ya he dicho antes que están en mi corazón. ¿Dónde tenía a los hermanos el apóstol Pablo de Corinto? En el corazón, los amaba entrañablemente, para morir y vivir juntamente. O sea, nada de lo que he dicho tiene el propósito de condenarlos ni de tumbarlos, no, sino de corregir. Pablo tenía un corazón muy ancho, amaba muchos hermanos, amaba al Señor por sobre todas las cosas, pero amaba
a, a los hermanos, a los hijos de Dios. Y versículo 4 les dice: mucha franqueza tengo con vosotros. Ay, ¿cuántos saben que a mucha gente no le gusta la franqueza? Una cosa, quiero hacer la aclaración, es franqueza, y otra cosa es ser insensible o rudo. Porque a veces decimos la verdad, pero de una forma que daña. La verdad debe decirse, pero como lo hacía Pablo, con amor. Pero sí debemos ser francos. ¿Cómo me ve, hermano? No, pues sí te peinaste, pero sé que andas mal ahí. Te estás comportando mal con tu familia, con tus papás. Sé que andas en malos pasos. ¿Cuántos saben que hay cristianos que andan en malos pasos? Andas ahí haciendo cosas que no convienen. Pero Pablo tenía que ser franco y decía: mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo hablaba bien de los hermanos de Corinto. No hablaba mal de ellos. ¿Y por qué dijo que estaba lleno de consolación? Más adelante lo va a decir. Tito había ido a ver a cómo estaban los hermanos de la iglesia de Corinto por la carta. Pero Tito no había regresado. Pero cuando Tito regresó y le dio el reporte de cómo habían recibido la carta a los hermanos de Corinto, Pablo se alegró. Y todos deberíamos alegrarnos cuando un hermano está haciendo algo mal y le hablamos y le decimos: ten cuidado, mira, esto no está bien, esto así, y corrige. Deberíamos de gozarnos con ellos. Cuando no corrige, pues volver a decirle, y si no, pues orar por ellos, porque las consecuencias de nuestras malas acciones nos vendrán, sí o no. La Biblia es clara. El apóstol Pablo a los Gálatas les dijo: no se engañen, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si siembras para la carne, de la carne segarás corrupción. Si siembras para el espíritu, del espíritu recibirás vida eterna. Entonces, por eso dice: estoy lleno de gozo. Después de estar inquieto, ahora estaba gozoso de que ya tenía noticias de los hermanos de Corinto. Versículo 5: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro también, y temores. Aquí Pablo, fíjate, retoma algo que había dicho en el capítulo 2, versículo 13. Después de Macedonia pasaron a Troas y eran perseguidos. Tenía conflictos de los de fuera y los peleas, contiendas, persecuciones que sufría, pero también adentro había personas que lo seguían atacando, pero también estaba con temores. A veces pensamos que no, el cristiano debe ser siempre valiente. A veces uno siente temor. ¿O hay alguien aquí que nunca siente temor? No, pues hay cosas que sí nos hacen sentir temor y a veces ansiedad. Pero qué bueno que el Señor sigue diciendo: vengan a mí y descansen. Todos los cargados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Qué crees que hacía Pablo? Iba y descansaba delante del Señor. Y él se preocupaba por la iglesia. Versículo 6:
Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Quién es el que nos consuela? Obviamente nosotros somos consolados y podemos consolar a otros que están padeciendo, sufriendo, tienen temores, están afligidos, etcétera. Pero Dios es nuestro consolador, hermanos. Imagínate nada más, el Dios omnipotente, el Dios que es un Dios de amor, el Dios omnipresente que está cerca de nosotros. Él dice, yo te consuelo. Aquí en esta segunda carta lo vimos. Él es el Dios de toda consolación en cualquier situación. Él nos consuela y nos da paz. Y dice que con la venida de Tito tuvo esta consolación. Proverbios capítulo 27, versículo 17, dice que el hierro con el hierro se afila. Bueno, las mamás saben más de esto a veces, pero bueno, yo también sé, por ejemplo, en el campo, cuando yo trabajé en el campo y en muchas otras actividades se usa. Por ejemplo, en una carnicería, ¿con qué afilan el cuchillo? Con otro hierro. Le llaman la chaira. Pero en el campo hay otras, la lima y otros metales para afilar los implementos agrícolas. Entonces el hierro, con el hierro se afila. Esa palabra se aguza, significa sacarle filo. Y aquí Tito vino y le trajo buenas noticias y afiló más a Pablo. De tal manera que Pablo estaba listo para seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Qué le dijo a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestro instrumento para pelear la batalla. El escudo, tome el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Pero esto nos anima cuando recibimos buenas noticias de los hermanos, cuando recibimos testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de muchos de nosotros. Eso nos saca filo para seguir adelante. Cuando alguien viene y me dice, estaba orando por una persona y Dios lo sanó, nos anima. Cuando alguien me dice, he estado compartiendo con alguien el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió, eso nos alegra, nos saca filo y nos anima para seguir adelante. Y para eso está la iglesia, para sacarnos filo uno al otro. Hay veces que estamos muy amellados. ¿Saben lo que significa esa palabra? Sin filo, o por ejemplo, bueno, vuelvo a los instrumentos agrícolas, los machetes o cazangas o otro tipo de instrumentos. Cuando uno los usa, a veces pegan en una piedra, pegan en cosas muy duras y a veces hasta se les cae un pedacito o se enchuecan, y es una expresión muy de pueblo, estaba mellado. Entonces agarran la lima y le tallan y le vuelven a sacar filo. A veces en la vida recibimos de todo y estamos muy amellados. Y antes, y todavía por ahí ocasionalmente escucho a alguien que pasa en una bicicletita y con un silbato. Ya sabemos que es un afilador. Y salían corriendo, dámele buen filo, porque hay veces que tienen en la casa cuchillos que no cortan ni camote asado. O sea, ya sin filo, no es útil. No, el Señor nos quiere filosos, valga la expresión.
que usemos la palabra de Dios, peleamos la buena batalla de la fe y usemos la palabra de Dios, porque dice la Escritura que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque podemos hablar muchas cosas bonitas y es bueno hablarle cosas bonitas a los hermanos o a los no creyentes para levantarles el ánimo, pero lo que va a producir un cambio radical en su vida es la palabra de Dios. Y nosotros debemos ser filosos en esto. Hoy en la mañana platicábamos algo de esto en la clase que tenemos de evangelismo. ¿Cómo les fue a los alumnos? No muy bien. A los de la clase de evangelismo no les fue muy bien, porque estamos tratando de sacar filo ahí, pero veo que se amellaron. Y hoy quise otra vez tratar de que el Señor nos ayude para sacar filo. Versículo 7, no solo con su venida de Tito, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea, Tito, cuando vio cómo reaccionaron los corintios, también se fue consolado. Él sabía que era una carta dura. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Fíjate cómo debe reaccionar un cristiano ante una corrección, ante una llamada de atención de algo que no es correcto. Mira, aquí pues muchos no saben, pero hay personas que ya no están aquí en la iglesia, porque luego vienen a la iglesia y se dicen cristianos, pero actúan como no cristianos. Y a veces empiezan a, valga la expresión, pedirle prestado a fulano y luego a fulano, y no pagan. Y cuando yo me doy cuenta, ha pasado algunos casos, ya le debe a varios. Y entonces le digo, oye, estás haciendo esto. Es importante que no lo hagas y paga a quien le pediste. No, sí lo voy a hacer. Pero luego me doy cuenta de que ya le pidió a otro y no ha pagado nada. Y entonces ya llamo a unos testigos y le digo, mira, tú has actuado de mala fe, has hecho esto y esto y esto. Si lo sigues haciendo, desde el púlpito le voy a decir a la iglesia, porque eso dice la iglesia. Esas son las instrucciones, primero con la persona, después llamo a unos testigos y si no se corrige, díselo a la iglesia. Cuando les he dicho eso, ¿sabes cuándo regresaron? Nunca, y no pagaron. Y hay otros que luego molestan mujeres casadas, hay de todo. Y pues es el mismo tratamiento. Y por eso hay muchos que ya no regresan. Dicen, no, aquí me van a ventanear. No, lo que queremos es que te corrijas y te comportes como debe ser un cristiano. Oye, le estás pegando a tu mujer. ¿Y a ti qué? No, pues la Biblia dice que la ames, o sea, y que des hasta tu vida por ella, estés dispuesto a dar tu vida por ella. No, tú no te metas, eso es mi vida privada. Bueno, tu esposa vino y me dijo, a ver, y ¿sabes qué? No regresan. O esos que andan ahí queriendo hacer cosas que no con otras mujeres, ya casadas o no casadas. Si tú sigues lo voy a decir, no regresan. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón para el Señor. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Pero en la iglesia debemos hacer lo que hizo Pablo. Ese que está haciendo ese pecado en la primera carta a los Corintios capítulo 5, échenlo afuera, entréguenlo a Satanás
¿Y saben qué pasó? No quiere decir que se lo entreguen al diablo, no, sino que queda fuera de la iglesia, fuera de la cobertura de la iglesia, pero se arrepintió y regresó después. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero muchos no quieren arrepentirse. Entonces, fíjate, Pablo dice, ya me dijo Tito que ustedes le dijeron que me aman, que tienen afecto por mí. Y quiero decirte que sí lo amaban los hermanos de Corinto. Y vuestro llanto, o sea, lloraron cuando dijeron, ¿cómo hemos permitido esto? ¿Cómo? ¿Cuántos saben que cuando uno hace cosas malas te debe producir un quebrantamiento? ¿Se acuerdan de David? Que era un hombre como nosotros, pero que era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero cometió pecados graves. Pero cuando era confrontado, ¿te acuerdas cuando Betsabé? Y él estaba feliz pensando que estaba bien. Ya había cometido adulterio, homicidio y un montón. Se van acumulando las cosas. Y el Señor esperando y dijo, no va a reaccionar David. Y le manda al profeta Natán. Y el profeta Natán primero le cuenta una historia. Y había un hombre que tenía una ovejita. Y la cuidaba, la amaba, la alimentaba. Y estaba haciéndolo reaccionar. Dice, pero tenía un vecino que tenía mucho ganado y muchas ovejas. Y le vino visita y fue y le quitó la ovejita a este que tenía una sola ovejita. Y con eso les dio de comer. Y que se enoja David. ¿Qué dijo? Es digno de muerte ese hombre. Y le dice Natán, pues ese eres tú. Porque tú le robaste la esposa a tu soldado, tu amigo. ¿Era Urías? Urías. Ya estaba muerto. Pero le dijo, fuiste tú. Te metiste en su familia. Destruiste una familia. Y asesinaste. En ese momento David se fue al piso. Ya después lees, creo que es el Salmo 51. Y empieza David a decir, ten piedad de mí, Señor, conforme a mis rebeliones, conforme a la multitud de mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad. Con hisopo, dice, tállame. Hisopo es una planta áspera, dura. Decía, no, es que no quiero que quede nada. Y yo les he dicho, a veces hay unos estropajos que son como un pepino, que la primera vez que lo usas, te deja la piel reluciente de limpio. Bueno, a eso se refería David. No, es que estoy en tal condición que no quiero que quede nada. Límpiame de mi maldad. Me arrepiento de cómo haberme comportado de esta manera, siendo un siervo tuyo. Imagínate si cada cristiano, cuando fallamos y el Señor nos confronta como lo hizo con David, tuviéramos esta actitud, muchas cosas pasarían, hermano. Seríamos cristianos así como cantábamos, con fuego de Dios. Parece que ahora ni humo echamos. En lugar de ser como un carbón encendido, somos como un carbón que le echan una cubeta de 20 litros de agua. Ahí está el carbón negro, pero ni humo echa. ¿De cuál eres tú? ¿Del encendido o del que ni humo echa, hermano? Y cantamos, llueve y manda tu espíritu y manda tu fuego, Señor. Sí, pero no se nota nada en nuestra vida. Vuestro llanto, dice, vuestra solicitud por mí.
Y de que quieren verme era una buena noticia. Mira, yo si un día me dijeran, ya no te queremos ver, pastor, ya nos cansamos de lo que nos predicas y todo, les diría, bueno, busquen a dónde se van y pues yo voy a empezar a evangelizar y a ver quién más viene, ¿no? Si tú no, pero aquí lo querían ver. Lo querían ver, eso sí, de los falsos pastores, falsos evangelistas, de esos huye. Con los tales ni siquiera comas, y que abundan hoy en día. Así que, hermanos, Pablo estaba gozoso por ver cómo los hermanos habían respondido de una manera correcta a su disciplina que les había impuesto con la primera carta, a su reprensión, y habían cambiado. Y hoy en día mensaje, y no cambiamos, y leemos la Biblia y no cambiamos, y traemos alabanzas todo el día y predicaciones, pero no cambiamos. Diga eso, pues no. La palabra es viva y eficaz y es más cortante que la espada de dos filos, pero a veces nosotros tenemos un corazón como cristianos endurecido. Versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, ¿se fijan cómo él mismo lo dice? Yo sé que les pegó duro, les cayó como una cubetada de agua fría en Toluca y en tiempo de invierno. Y a las faldas del volcán, ahí, que es casi con hielo. No, pues sí los zarandeó. ¿A cuánto los ha zarandeado alguien? ¿Un hermano o el Señor o con una preocupación en algo? A mí me zarandea seguido. A ti no, estás muy bien. Ustedes son... No. Dice, los contristé, él era consciente, pero dijo, no me pesa, porque hice lo que debía de hacer. Mira, cuando corregimos a nuestros hijos, se siente feo, ¿a poco no? Pero no debe pesarnos, porque hicimos lo que tenemos que hacer. No, si no los corriges, bueno, ya sabes todo lo que está pasando. Y dice, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, o sea, él era consciente. Yo a mis 3 hijos les di con la vara desde chiquitos. Cuando eran más chiquitos, nalgadita, pero no así de, ay, sobre el pañal, ¿no? No. Que se sienta que es una corrección. Porque hay papás hoy en día, y en la cultura occidental es, no lo toques ni con el pañuelo. Y yo he escuchado papás que dicen, yo nunca le he pegado a mis hijos. ¿Y cómo son tus hijos o cómo van a ser? ¿A poco los niños son muy obedientes? Son muy respetuosos. No, necesitamos corrección desde chiquitos. Y pregúntenles, yo sí les di. Y no están traumados. A mí me dieron más duro y sin la sabiduría del Señor. Y no estoy traumado, el Señor me destraumó. ¿Cuántos saben que el Señor nos quita los traumas? Ay, es que me traumó mi papá. Sí, pero eres nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Ya perdona y bendice y sigues adelante. Pero la vara siempre estaba ahí. Y Daniel, que era el más chico, luego las escondía. Pues yo compraba otra. Y si no, pues yo me iba y me buscaba donde había un granado. La vara de granado es
Es delgadita, pero es muy flexible y muy resistente, no se rompe tan fácil. Pues con la de Granado. Llegó a tirar unas de la barda para. Pero yo traía otra y me la pagas además. Hermanos, la corrección al final produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Resistencia, obediencia, respeto. ¿Has visto cómo hoy en día ya no hay respeto? Por los mayores, por los papás, por las autoridades. La Biblia dice que debemos respetar. Hoy en día se ha perdido, pero ¿sabes qué? Mucho ha sido los papás. Yo a mi papá una vez ya me sentía gallito, ya estaba estudiando aquí, trabajaba, me mantenía yo solo, pero pues yo no era cristiano obviamente y tomaba, y un día me le quise poner ahí, porque él, aunque ya viviera afuera, me decía a las 10 de la noche en la casa. No había escapatoria, aquí es mi casa, aquí mis reglas. Así debe ser en tu casa, tus reglas. Y me decía, a las 10 de la noche, yo un día, no, pero es que tú no me entiendes, que las muchachas llegan más tarde. ¿Y a mí qué? Eso es problema de sus papás. Tú a las 10, no, que yo. Y yo siempre le hablé a mi papá de usted. Y ese día que le digo, no, es que tú, me dijo, ¿qué? Y se metió, ni siquiera, ahorita vas a ver, iba por la pistola, no crees que iba por una vara, no, me iba a dar un balazo. Yo corrí, obviamente, ¿no? ¿Sabes cuándo le volví a hablar de tú? Nunca. Hoy, ¿qué pasa? ¿Cómo tratan los hijos a los papás o a los abuelitos? A las autoridades, no hay respeto por ningún lado, hermano. Bueno, aprendamos. Los corintios dijeron, Pablo tiene razón y lo amamos también, y gracias por corregirnos. Yo hoy en día le doy gracias al Señor por la corrección de mis padres. No, mi mamá cada rato tenía que comprar la cuchara de los frijoles, eran de madera, y como no obedecía, miren, en la cabeza, pues se rompía, yo estaba bien cabezón, cabeza dura, pero se la tenía que pagar, la compraba y se la tenía que pagar. Así fue mi proceso de mantenerme más o menos, imagínate. Cuando vine a Cristo, Él me dijo, fíjate. Y Él empezó a cambiarme. Yo digo, gloria a Dios. ¿Cómo deberíamos ser nosotros ya ahorita? Ya muchos tienen años en el Señor, otros están empezando, pero ya respetuosos con el Señor en primer lugar, pero con todos los demás, con nuestras autoridades. Mira, el apóstol Pablo está hablando de algo que lo voy a poner en este punto como lo que hace un cirujano que encuentra un tumor maligno o un órgano afectado por un riñón o algo con algo, o un tumor en un órgano que es peligroso. Pues el cirujano sabe que es necesario cortar, y corte profundo, ¿no? Y grande muchas veces. Ya hoy con las técnicas hay otro tipo de operaciones, pero por ejemplo cuando se operaba el corazón le llamaban a corazón abierto. Mira, uno hasta tiembla cuando ve algo así de los doctores, dice, ay, ¿cómo el doctor hace eso? Parece herrero, y meten la sierra y parten el hueso, y luego meten unas pinzas y abren de todo el tórax, y luego el corazón y le meten cuchillo. Pero es necesario, si no
hay muerte. Eso está diciendo Pablo. A veces la corrección es como, ay, me dolió. Pero es necesario y a veces hay que ir muy profundo en el cuerpo. Ahora ese cirujano no está feliz, y más si es un amigo o alguien conocido de decir, qué bueno que le meto la sierra y le voy a jalar aquí. Y ellos no tienen así que hay uno con cuidadito, no, jálale, ábrele más, porque es necesario. Y no está contento por lo que está causando ahí, pero sabe que lo tiene que hacer. ¿No es así? Los doctores tienen que, para que el paciente recobre la salud. Si a veces cuando nuestros hijos se metían un frijol en la nariz, ¿no? Y ay, le va a meter esas pinzas ahí en la, pues claro, si no, no se lo puede sacar y pues no es nada eso. O en el oído. Así son los niños, ¿sabes? Pero ya el cirujano hace cosas, te fracturaste una pierna o algo, pero es un sufrimiento temporal por un bien mayor, por estar mejor. Al final el resultado es bueno, es favorable. Así que ¿cuántos dicen es buena la disciplina? Versículo 9 dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuiste contristados, subráyale ahí, para arrepentimiento. Y aquí dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. El que no es corregido y se contrista va a tener pérdidas, le va a ir mal. Así que su gozo no estaba en haberlos entristecido, sino haberlos hecho reaccionar para llevarlos al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es muy importante, ustedes saben, en el cristianismo. Significa un cambio de actitud, cambio de modo de pensar o cambio en nuestra forma de vivir. Incluye un cambio en nuestro corazón y que nos lleva a apartarnos del pecado y odiar ese pecado y acercarnos más a Dios. Juan el Bautista, ¿qué predicaba antes de la venida de la manifestación del Señor? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vinieron los fariseos a bautizarse, les digo, ¿y ustedes, generación de víboras, quién? Fíjate cómo les hablaba Juan. Yo nunca les he dicho víboras. No. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hermanos, tomen en cuenta esto. Dios va a aplicar su justicia un día a todos los que lo han rechazado. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. O sea, que se vea que sí te arrepentiste. No, porque luego muchas veces ¿qué es? Remordimiento, que es algo muy diferente. Versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce otra vez arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí están las dos, el arrepentimiento según Dios y el remordimiento según el mundo. Esa es la tristeza según el mundo. El remordimiento es solo decir, ay, ya se dio cuenta mi esposa que le soy infiel y me va a echar de la casa o se va a divorciar y mis hijos. Es solo las consecuencias de su pecado, no es un arrepentimiento. Y muchas veces muchos confunden esa emoción de remordimiento con el verdadero arrepentimiento.
Y aquí la palabra arrepentimiento para salvación, dice, la podemos aplicar en dos sentidos o en dos vertientes. Primero, para ser salvos se necesita ¿qué? Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario y que su obra redentora es suficiente. Y entonces me arrepiento de mis pecados, creo en Jesús y tengo vida eterna ahora. Y lo puedes encontrar en Mateo 3, como leímos ahorita, Lucas 5, Hechos 5. ¿Te acuerdas Pedro en su primer discurso ahí en Hechos capítulo 2? Cuando les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Él estaba predicando de Jesucristo. Y los judíos le dicen, hermano, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo y conviértanse al Señor. Así que la bondad de Dios, hasta ahorita extendernos su misericordia, nos lleva al arrepentimiento. Pero también se puede aplicar a la salvación de las consecuencias de nuestras acciones. Hemos a veces dicho ejemplos de que a veces va uno caminando en la calle y de repente viene un carro a toda velocidad y te haces a un lado y dices, ay, me salvé. Entonces la palabra también puede aplicarse a esto. Cuando nosotros recibimos la reprensión, recibimos la corrección de parte de Dios o de nuestros papás que están en el Señor o de alguien que sirve al Señor, y nos hacemos a un lado y corregimos, también nos salvamos de las consecuencias de seguir en esa situación, o se aminoran las consecuencias. Porque las aflicciones de la vida a veces las aumentamos nosotros con nuestra actitud, hermanos. ¿Cuántos saben que muchas de las cosas que padecemos a veces es porque nosotros no hicimos caso y son las consecuencias de lo que hicimos? Pero también cuando como cristianos pecamos, debemos arrepentirnos. Primera de Juan 1:9, ustedes ya se lo saben de memoria. Nos arrepentimos cuando pecamos, pedimos perdón al Señor y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y entonces podemos mantener la gran bendición de continuar en una buena relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos saben que a veces las relaciones con los papás están distantes? Bueno, a veces con Dios también pueden ser distantes de los cristianos. Y yo les decía el otro día, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si alguien se aleja, pues no lo cubre esa sombra y le va a dar el sol duro y le va a dar el viento duro. Y ahí viene el león, uno que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, cerca, en buena comunión con Dios, se arrepiente de sus pecados, pide perdón, restaura su comunión con el Señor, morará bajo la protección del león de la tribu de Judá, hermanos, del Todopoderoso. Así que podemos terminar con un ejemplo bíblico de lo que es el arrepentimiento según Dios y el arrepentimiento según el mundo. Cuando Judas traicionó al Señor, ¿qué hizo? ¿Tuvo arrepentimiento según Dios o solo remordimiento? Tuvo un remordimiento nada más. Hice algo malo y va y se cuelga. Y Pedro negó también al Señor. Traicionó al Señor, él le había dicho, hasta la muerte voy por ti. Y el Señor le dijo, Pedro,
Satanás me ha pedido permiso para darte una buena zarandeadita como un manojo de trigo. Y le di permiso, Pedro. Pero Pedro se seguía sintiendo muy gallito. No nos sintamos tan fuertes, hermanos. Si hay, mira, en el Señor, la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toma toda la armadura de Dios. O sea, debemos cada día estar ahí muy pendientes. Pero si nos sentimos fuertes en nuestras fuerzas y habilidades, cuidado. ¿Y qué zarandeada le dio el enemigo? Le dijeron a Pedro, tú eres de los que andaban con él. No, ni lo conozco. Cuando había dicho, estoy dispuesto hasta morir por ti, y todos los demás también, ya habían corrido. Pedro ahí iba a ver qué sucedió. Y viene otra vez alguien y le dice, una muchacha, tú eres, hasta el acento tienes, hablas como Galileo. No, yo no. Y la tercera vez, y hasta maldice. Y que canta el gallo. ¿Y qué hizo Pedro? Se acordó. Y lloró amargamente, arrepentido. Y todavía en Juan 20 vemos que el Señor ya resucitado va, y Pedro ya andaba pescando allá, y el Señor en ese encuentro ya resucitado le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Y sí lo amaba. Y le vuelve a decir la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Le dijo, bueno, ya lo sé que te arrepentiste, sé que me amas, ve y apacienta mis ovejas. Edifica mi iglesia, ayuda a los creyentes. Y es lo mismo que debemos hacer tú y yo, hermanos. Un arrepentimiento genuino se notará en mis actitudes personales, en mi vida cotidiana. Si es puro remordimiento, seguiremos igual que siempre. Pero fíjate, el gozo de Pablo era porque se habían arrepentido, porque lo que él les había corregido, habían dicho, es cierto, Pablo, tiene razón, vamos a cambiar. Y el Señor nos habla constantemente en su palabra. ¿A cuánto les habla todos los días? Pero ¿cómo estamos obedeciendo la palabra del Señor? Y ahí es donde radica un cambio. ¿Estará gozoso el Señor de nuestra vida? Porque Él es el que nos redarguye con su palabra, con un mensaje, con un devocional o con algo. Y Él nos redarguye, el Espíritu Santo no está bien. Pero produciremos gozo nosotros al Señor con nuestra respuesta y nuestra actitud ante esa forma de llamarnos la atención y de corregirnos y decirnos, ten cuidado, no estás bien, no vas bien, vas en otra dirección, te vas a desbarrancar. O decimos, sí, Señor, ya entendí, corregimos y vamos directos hacia Él. ¿Se gozará Él por eso en nuestras vidas? ¿O tendrá que seguir disciplinándonos? ¿Cuántos quieren seguir siendo disciplinados? Yo si estoy mal, yo sí prefiero que me corrija. Pero no es solo eso. Quiero ser sabio y arrepentirme. Y que Él se goce con lo que yo haga, cómo yo me comporte, cómo yo viva. Hermanos, ¿qué tanto gozo produciremos nosotros delante del Señor? ¿O es otra cosa? ¿Qué hago con este muchacho? ¿Qué hago con esta muchacha? Estoy hablando de todos, mayores y no. ¿Qué hago? No entiende.
No entiende. Bueno, termino diciendo esto. El escritor de Proverbios dijo: no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujeto con cabestro. ¿Sí sabes lo que es un cabestro? No es el freno, es diferente. Esa es una cuerda que se le pone alrededor del cuello al caballo, y la trompa de estos, valga la expresión, su labio, no es labio, pues es trompa. Es flexible, la jalan y le hacen un nudo especial ahí. Le das un jaloncito y obedece porque obedece. ¿Cuántos quieren que haga eso el Señor? O a veces has visto cómo a los toros bravos de más de 500 kilos les ponen en la nariz y con un aro, con un hilito, aquel bravo toro y impactante y fuerte y que bufa, le das un jaloncito y obedece. Ay, ya me dolió. Hermanos, Dios hoy en día nos sigue hablando, nos sigue hablando y diciendo: sírveme como es digno de mí, arrepiéntete de lo que sabes que está mal y cambia, y vive una vida que me glorifique a mí, porque Él dio todo por nosotros en esa cruz. Lo único que podemos hacer es nosotros ofrecerle nuestra vida. Ponte de pie.